Bueno, compañeros y doctora, con todos buenos días. Somos el grupo 2. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proceso de planeamiento estratégico según el DOFA. El grupo 2 está integrado por mi persona, que es Chuco Liberariana. Está integrado también por Ernesta Neri y Rubio Lacerna Fernanda, que es la coordinadora. Siguiente. Ya vamos a iniciar definiendo la planificación estratégica, ¿no? La planificación estratégica es un proceso administrativo mediante el cual se definen los objetivos a largo plazo, las metas a largo plazo de una empresa y las acciones que esta empresa debe realizar para lograr estos objetivos, ¿no? La planificación estratégica va a poner bastante énfasis en el análisis entorno, ajustando estos planes a los cambios en el entorno, ¿no? Esta planificación estratégica va a tener mucha énfasis en los cambios a futuro, pero siempre teniendo en cuenta la capacidad de la competencia o de las empresas que son competencia y también de los cambios en el entorno. La planificación estratégica va a tener 4 procesos que vemos ahí. El primero es analizar la posición estratégica actual. No es el análisis situacional o es el diagnóstico de la situación actual de una empresa, ¿no? Analizando los factores externos y los factores internos, ¿no? Para ver cuáles son los puntos débiles de la empresa que tal vez evita que sea competente o para ver los puntos fuertes de la empresa, ¿no? Y el segundo proceso es los objetivos a largo plazo, ¿no? Es realizar los objetivos a largo plazo, puede ser misión, visión, metas o objetivos. Y el tercer paso es la ejecución, ¿no? Todo plan, la parte más importante de toda planificación va a ser la práctica, o sea, la ejecución, ¿no? O llevarlo en práctica. Y el punto 4 va a ser la retroalimentación. No, ya que la planificación estratégica no solamente se va a realizar una vez, sino varias veces, ¿no? Porque el entorno va a estar en constante cambio, por lo tanto, va a haber debilidades constantes que van a necesitar ser fortalecidas, ¿no? O retroalimentadas. Siguiente diapositiva. Ya, y acá tenemos la importancia de la planificación. La planificación estratégica, como acá menciona, no solo indica cómo llegar desde el punto A al punto B de forma eficiente, sino que puede determinar la existencia o no de la organización en el futuro. La planificación estratégica va a permitir que la empresa se pueda adaptar a los cambios constantes, ¿no? Por ejemplo, la tecnología. Una empresa que tiene esa deficiencia de adaptarse a los cambios, incluso mencionan que puede ser eliminada del mercado, ¿no? Ya que otras empresas van a ser más competentes que esta. Y acá tenemos la importancia de la planificación, que está ahí, crea estrategias y acciones efectivas, cambia el hecho de que los recursos siempre son escasos o limitados, mientras las necesidades son ilimitadas, o también evitar el improvisar, ¿no? Ya que esto va a llevar a no concluir los proyectos. Hay 2 maneras de actuar. Uno, una acción planificada, que va a tener mejores resultados, y la otra es actuar de manera improvisada, ¿no? Como dice acá, que esta puede llevar a no concluir con los proyectos de la empresa, ¿no? Otra importancia también está alcanzar mejores resultados coherentes a los objetivos de la empresa. También otra importancia es fortalecer la identidad y sentido de pertenencia y mejorar la estructura y orientación del equipo de trabajo. Siguiente. Y tenemos acá los niveles de planeación estratégica. Para ello vamos a contestarnos estas 3 preguntas que están ahí. La primera menciona cuál es la diferencia entre la planeación y el planeamiento. El planeamiento va a ser un concepto más general, ¿no? Que nos va a permitir analizar descriptivamente la situación para plantearnos a un futuro más adecuado, ¿no? Un futuro o una visión a futuro. Y la planeación va a formar parte del planeamiento. Va a ser esa parte más filosófica o esa capacidad de pensar o de soñar a futuro. Una vez que nosotros tenemos esa visión a futuro, ahí entra a tallar ya la planificación estratégica, que va a ser identificar los objetivos, las metas, ¿no? De toda empresa. Y la otra pregunta vendría a ser cuáles son los niveles de la planificación estratégica. Vamos a tener 3 niveles que están ahí: la estratégica, la táctica y la operativa, ¿no? Y la otra pregunta es cuál es la función de cada nivel de la planificación estratégica, que ahorita lo voy a explicar.
Como ya mencioné, tenemos acá los 3 niveles. El primer nivel, que es la planeación estratégica, va a facilitar o va a permitir identificar, ¿no?, la misión, la visión y la elaboración de los objetivos estratégicos, ¿no? Va a exigir a la organización precisar lo que quiere ser y hacer a largo plazo. ¿Y cómo se va a lograr esto? Mediante la identificación de la visión, de la misión, también con el análisis de FODA, y con los objetivos estratégicos. Y la otra planificación va a ser la programativa, o la táctica también conocida, que va a permitir establecer las estrategias tácticas, los cuales nos permitirán alcanzar los objetivos estratégicos, ¿no?, de la empresa. Y se va a lograr mediante formulaciones estratégicas y tácticas, mediante resultados e indicadores de impacto. Y el nivel 3, o la otra planeación, que es operativa, esta de acá establece con claridad las actividades y las metas que se deben alcanzar en el corto plazo para garantizar el logro de los objetivos, ¿no? Y cómo se va a realizar mediante definiciones de actividades, de tareas responsables, de costos, de metas y de cronogramas. Siguiente. Y tenemos acá las etapas del planeamiento. Para las etapas del planeamiento va a ser muy importante la formulación del plan, ¿no?, o la visión al futuro, ¿no?, que va a ser la toma de decisiones sobre los cursos de acción que se tomarán en las diferentes alternativas posibles, ¿no?, lo cual implica definir dónde se quiere llegar, cuándo, con qué recursos y quiénes serán los responsables, ¿no? Es la visión a futuro. Pero para formular este plan va a ser muy importante el diagnóstico situacional, ¿no?, el análisis de la hora. El diagnóstico situacional va a ser el paso más importante, o el paso inicial, para analizar o conocer esos factores internos o esos factores externos, como ya mencioné, para ver las debilidades o las fortalezas de toda empresa, ¿no?, y cuáles requieren mejorarlas. Estas etapas de planeamiento también va a tener algunas características, que deben ser objetiva y confiable, ¿no? O sea, debe provenir de fuentes fiables, debe ser oportuna, ¿no?, que implica, debe obtenerse en el momento necesario, debe ser clara, ¿no?, fácil de entender, debe ser relevante y debe ser suficiente. Siguiente diapositiva. Y también tenemos acá el ambiente interno, que va a ser todos esos elementos internos de la empresa que van a actuar van a tener influencia en la actuación de la empresa, ¿no?, ya sea positiva o negativamente. Va a estar ahí los recursos, las capacidades de la empresa, los lineamientos que lo rigen. Este ambiente interno va a contar con información como las políticas y directrices generales de la organización. Estas son las pautas generales sobre la prestación de servicio, ¿no? El otro punto es la organización administrativa, que son las líneas de coordinación con otras instalaciones, líneas de mando, sistemas de información, responsabilidades legales, procesos de trabajo y normas de procedimiento. El otro es los recursos disponibles, ¿no? Ahí están las capacidades financieras, la disposición de planta física, equipos y los materiales. Y por último está la condición de su oferta de servicio, ¿no? Esto es respetando la capacidad de producción, la calidad de su servicio, la posibilidad de crecimiento y el desarrollo de los servicios. Siguiente. Y el ambiente externo va a ser todos esos elementos externos, ¿no?, que también van a tener influencia en la actividad de la empresa, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los factores demográficos, los factores políticos o económicos, ¿no? Este ambiente externo debe incluir aspectos como las necesidades y problemas de salud de los usuarios, ¿no?, referente a las condiciones de vida de los grupos sociales, a la mortalidad o morbilidad, las tendencias epidemiológicas y entre otras. También está la tendencia demográficas, se refiere al crecimiento de la población, evolución por grupos de edad y migraciones, ¿no? Y también tenemos las condiciones socioeconómicas, es de la comunidad y del país en general, como crecimiento de la economía, la inflación, el empleo, la política salarial, la educación y la vivienda. Y las tendencias políticas y lineamientos de gobierno, ¿no? En particular las del sector de salud.
Sí, bueno, continuando con lo que el diagnóstico de situación en lo que es la elección del modelo de análisis, el análisis de la situación de una organización va a constituir lo que es un insumo para lo que es el diagnóstico general, ya que mucha de esta información de la organización se requiere que ya haya sido recolectada, ¿no? El FODA va a ser una de las herramientas más utilizadas para el análisis de la situación para que así con la información que salga de esta herramienta se presente en un cuadro de la situación actual de la organización sobre lo que son los elementos que van a componer el FODA. Y según los objetivos y también las metas formulados, se van a definir las alternativas de acción. Y para el análisis de situaciones de las organizaciones van a existir también otro tipo de técnicas para efecto de este módulo. Y por ser el FODA la más utilizadas en lo que es en este tipo de organizaciones es la que más se presenta, ¿no? Continuando con lo que es en lo que es en el establecimiento de prioridades, cuando se va a tener ya el diagnóstico de la situación de la organización, se identifica se va a identificar con base en el futuro que se desea, ¿no? Ya sean los posibles aspectos a retomar en el plan según los resultados que nos dé el FODA, ¿no? Y a partir de entonces se van a determinar lo que son los aspectos que son críticos para lograr lo que son la misión, la visión y también las directrices generales. Continúa. Bueno, continuando con lo que es las tareas del plan de la primera etapa, que es la definición de los objetivos, que va a ser cuando cuando se van a establecer cuando ya se han acordado, se ha acordado lo que es el plan que se desea realizar en un periodo determinado y cuando ya también se han definido los cursos de acción para lograrlo, ¿no? El objetivo va a ser, según Hernández, nos dice que se define como una descripción de un deseo general que se intenta lograr, el cual debe ser enunciado de forma clara, realista y breve, así como también debe ser razonable, medible y traducible a acciones, ¿no? Que deben indicar lo que se quiere y para qué se quiere, ¿no? Dentro de los requisitos y características que deben tener estos objetivos es que deben ser claros y lógicos, que deben ser expresados de forma fácil, deben ser también medibles, en donde que debe haber medios que permitan saber el grado de su avance. También deben ser realizables, es decir, susceptibles de ser alcanzados, también concretos, redactados de forma clara, breve y concisa, también establecidos en forma participativa, en el que se debe considerar el criterio de la organización y deben ser pocos, ¿no? Porque un número grande de objetivos no implica lo que son augurios, un éxito, ¿no? Por ello, los planes deben tener un número racional de objetivos, ¿no? Continúa, por favor. Ya. Ahora lo que es la definición de las metas. Bueno, las metas nos van a indicar cuánto y cuándo de los objetivos, ¿no? Estas van a señalar lo que se quiere lograr en un tiempo definido, es decir, que se pueden ampliar lo propuesto en el objetivo, ¿no? Mediante las metas se van a poder medir el grado de avance en el logro de un objetivo. Por eso es que deben ser medibles y fácilmente verificables, ¿no? Vamos a encontrar para
que para la redacción de una meta se debe incluir la respuesta a las interrogantes como son qué se desea, qué tipo, cantidad y calidad, para quién, por quiénes y cuándo, ¿no? En relación con los objetivos, ¿no? Y cada objetivo puede tener una o más metas, ¿no? Continúa, por favor. Ya, ahora la ejecución del plan. La ejecución del plan va a ser el final lógico esperado, es decir, que el plan se va a elaborar con el fin de ponerlo en práctica. Y en el sentido estricto de la administración, también la ejecución del plan ya no va a ser parte del proceso de la planificación, ¿no? Sin embargo, es importante ya que tanto como la elaboración, como se señaló, la planificación no va a ser en fin, no es un fin en sí misma, ¿no? Sino que va a ser más bien una herramienta de trabajo para identificar el mejor curso de acción para alcanzar los objetivos de la organización, ¿no? Tenemos en la ejecución del plan, tenemos lo primero lo que es la aprobación, ¿no? Que va a corresponder a la... Aquí debe haber sido, acá se debe haber sido revisado y discutido entre las autoridades eh, encargadas con el fin de analizar sus alcances y también su coherencia y su viabilidad. Y también para hacer ajustes que correspondan para finalmente lograr una aprobación, ¿no? Segundo, tenemos la divulgación, que es posterior a la aprobación y es trascendental una divulgación efectiva del plan, ¿no? De modo que todos los miembros aquí de la organización puedan conocerlo y también se sientan identificados y tengan una conciencia de sus responsabilidades sobre el plan, ¿no? Por último, tenemos la ejecución, que para la puesta en práctica del plan, la organización debe identificar lo que son sus necesidades a establecer, también revisar o adecuar algunas de sus áreas, como las líneas de coordinación entre sus miembros, también los sistemas o procedimientos en el ambiente físico, también en las condiciones laborales y también en la distribución de las responsabilidades, ¿no? Además también de que debe haber una efectiva divulgación y asignación de las responsabilidades y de la organización para identificar lo que son los ajustes que se deben realizar para una correcta ejecución del plan, ¿no? Continúa, por favor. En el control y evaluación del plan, acá, bueno, estos van a ser necesarios con el fin de velar por tu cumplimiento y también por introducción, mejoras o medidas correctas cuando las condiciones así lo ameriten, ¿no? De modo que se pueda asegurar lo que son los logros de los objetivos y las metas que se han definido, ¿no? El control El control va a tener como función lo que es la verificación de las actividades que se ejecuten con lo propuesto en los objetivos y las metas. En el control van a implicar 3 pasos. Lo que es la definición de estándares de comparación, donde los estándares se refieren a las características del producto, ya sea servicio o bien, que se espera obtener como pueden ser la calidad o también la cantidad, ¿no? El siguiente paso es la medición del desempeño y comparación con los estándares, en los que se pueden hacer mediante diversas unidades de medida, ¿no? Y por último está la corrección de las desviaciones que
Se procede a partir de las mediciones de lo realizado y las comparaciones respecto de lo planeado, y cuando no concuerdan se deben revisar las causas. Ahora, con respecto a la evaluación va a ser un proceso de análisis y valoración de los resultados del plan y que van a contribuir a mejorar lo que son las acciones del plan, ya sea mediante un análisis crítico de los resultados alcanzados sobre el plan. Van a existir 3 tipos de evaluación. La evaluación de procesos, que van a tratar sobre cómo se ejecutó el plan y acerca de los resultados obtenidos. Es decir, que va a tratar de evaluar el grado del cumplimiento. También está la evaluación de resultados, que tiene como fin verificar en qué medida los objetivos y las metas propuestas alcanzaron a concluir el periodo de vigencia del plan. Y por último, la evaluación de impacto, que va a identificar las modificaciones que a lo largo del tiempo se produjeron con respecto a la situación inicial, debido a la implementación de los objetivos y también de las metas propuestas en el plan. Continúa. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, ya sea los pasos para el planeamiento y teniendo en cuenta también sus niveles y la diferencia que hay entre planeación y planeamiento, vamos a aplicarlo todo esto a lo que es el sector salud o área de salud, que va a venir a ser lo que es la planificación estratégica en salud. Para ello vamos a tener en cuenta las etapas, en donde la principal es la determinación de las necesidades que hay en el sector salud. Con ello vamos a poder determinar cuáles son los que vamos a priorizar y vamos a identificar las intervenciones para así poder pasar a desarrollar el plan. Para ello, teniendo en cuenta los pasos que se han mencionado anteriormente, vamos a tener en cuenta los elementos que van a intervenir. El primero es la concepción de salud. Esto permite de que el individuo no solamente tome su condición física y mental, es decir, su estado de salud actual, sino que también va a permitir que influya en la relación que tiene con su familia y la sociedad, así como las decisiones que va a tomar sobre su cuerpo, que van a poder afectarlo como beneficiarlo, ¿no? Y poder mejorar o mantener actitudes o comportamientos que usualmente tienen, ¿no? Sus hábitos. Esta nueva visión del estado de salud va a modificar la forma de planificar los servicios y deben intervenir aquí los factores como son la pobreza, las condiciones de vivienda, sanitaria y servicios sociales. Porque así como somos diferentes personas, las necesidades también son distintas. El segundo elemento son los recursos y prioridades. Esto es de gran peso porque sabemos, como se ha mencionado con anterioridad, de que los recursos son muchos a veces y no se puede cumplir con todos, ¿no? Porque son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces, se busca que se cumpla con las necesidades, haciendo los recursos que a pesar de que sean ilimitados, satisfaga a la población independientemente de la situación económica en la que esté el país y poder otorgar o permitir que todas las personas accedan al servicio de salud según lo demanden. Para ello va a ser necesario considerar la planificación, el nivel de impacto de las acciones y la distribución de estos recursos, de modo que estos sean dirigidos hacia los elementos que aporten mayor beneficio. Otro elemento van a ser los costos. Sabemos que el costo económico de muchas intervenciones ha venido incrementándose por la aparición de las nuevas tecnologías, así como, por ejemplo, es la legislación sobre los derechos de la propiedad intelectual, que va a ejercer una mayor presión sobre la estructura de los gastos. Porque a medida que avanza la tecnología, también para que un hospital, un centro de salud, acceda a tener esta nueva máquina que va a permitir solucionar problemas de salud o facilitar o mejorar, darle mayor calidad de vida al paciente, esta máquina, este nuevo recurso tecnológico es más costoso. También otro elemento va a ser los aspectos epidemiológicos. El perfil epidemiológico de la población se va modificando y la esperanza de vida se prolonga, ¿no? Sin embargo, esto va a traer consigo lo que son aparición de enfermedades crónicas, alto costo y patologías propias en países desarrollados.
Con respecto a esto, podemos dar el ejemplo de lo que fue el COVID, ¿no? Es una enfermedad, bueno, la patología que ha causado bastante alto de costo en salud. Nuestro sistema colapsó por el hecho de que no estaba preparado y nos puso en riesgo. Otro aspecto es el demográfico, que se mencionó anteriormente. Esto se basa en el cambio de estructura de la población, donde el grupo de los adultos mayores se incrementa y en términos relativos tiende a ser mayor en oposiciones con los grupos de las personas más jóvenes, ¿no? Por lo que afecta a las condiciones de producción del país y por otra constituye una alerta particular para el sistema de salud, dado que los costos son mayores porque van a requerir mayor atención. Aquí tenemos el ciclo de lo que es la planificación en salud y todo inicia en lo que es un análisis de la situación. Aquí vamos a buscar analizar los datos en relación con la estructura demográfica, la condición económica y la morbimortalidad de los pobladores o de la población. Luego pasamos a definir las prioridades. Aquí vamos a identificar los criterios que se van a utilizar para valorar la importancia del problema de salud. Siguiente es identificación de las intervenciones, donde vamos a considerar lo que es la atención integral y la evidencia científica. Por consiguiente, se van a definir las intervenciones y la programación, en donde se va a realizar la priorización de los problemas de salud de la población del país y para cada uno de los problemas que amenacen la salud de toda la población. Luego viene la implementación, donde hay mayores posibilidades de éxito en la implantación cuando más participativos hayan sido. Y finalmente tenemos el control y evaluación, que se realiza periódicamente con el fin de hacer los ajustes necesarios según lo exijan las condiciones para asegurarse alcanzar metas y objetivos. Esto es importante, el control y la evaluación, porque esto nos va a permitir que también estamos llevando esto, porque no solo depende de quien está planificando estos cambios, estas mejoras, porque tenemos que hacer partícipes de esto a todos, tanto a médicos como a la población, para que tengamos buenos resultados. Ahora, de los modelos, el más utilizado es el FODA o el DOFA, que es ya el entrecruzamiento de estas. Esta es una herramienta de planificación, existen otras, pero la más utilizada es el FODA, que es una metodología de estudio que permite estudiar la situación externa y la situación interna de las empresas u organizaciones, en este caso una organización de salud. Va a constar de 4 pasos, el primer, que está dividido en 2, como había mencionado. El análisis externo se encarga de estudiar las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades son aquellas situaciones externas positivas que van a generar en el entorno que permitan ser aprovechadas. Y las amenazas son las situaciones negativas, entre comillas, que están en el exterior, que van a permitir hacer que la organización se sienta amenazada como su mismo nombre lo dice. Y el análisis interno se basa en lo que es la fortaleza y las debilidades. Las fortalezas son los elementos internos positivos que van a diferenciar el programa del proyecto, y las debilidades que refieren a todos aquellos elementos, recursos o habilidades que la empresa tiene y que son consideradas una barrera para que esta organización avance o se desarrolle. También es considerado como los problemas internos, que si es que son identificados y corregidos, pueden eliminarse. Aquí tenemos la determinación de una estrategia a emplear. Aquí tenemos los 4, tenemos la fortaleza, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Para realizar el análisis FODA, vamos a hacer una lista de fortalezas, de debilidades, una lista de oportunidades y de amenazas. Con estas vamos a poder permitirnos hacer el entrecruzamiento y generar estrategias para que nos permitan utilizar las fortalezas y aprovechar nuestras oportunidades, minimizar debilidades aprovechando debilidades, usar fortalezas para evitar o reducir el impacto de las amenazas y minimizar las debilidades evitando amenazas. Muchas gracias.